Tengan todos muy buenos días, un cordial saludos a todos. Mi nombre es Hugo Cando, estudiante del segundo año de Derecho a Distancia de la Universidad de los Andes, acá en el estado bolivariano de Mérida. Hoy les hablaré del tema 2 de la asignatura de Derecho Penal, formación histórica y formación científica del Derecho Penal. Comenzamos con su formación histórica, donde podemos decir que el derecho penal es una de las formas más antiguas de organización de sociedades desde tiempos remotos. Ya encontramos en el hombre la semilla de la maldad, viendo cómo en el origen de la creación de todos, Caín asesina a su hermano Abel, siendo este el primer homicidio ocurrido. Ya cuando los pueblos comienzan a formarse, ellos ven la imperiosa necesidad de establecer normas y reglas que puedan ayudar, que puedan regular las relaciones entre diferentes grupos sociales. Allí podemos decir que nace como tal el derecho penal, que no son más que el conjunto de normas que regulan la conducta humana mediante penas y castigos. Estos siendo los elementos esenciales y característicos de este tipo de normas que fueron creadas en esa época. Seguimos hablando ahora de los periodos, ¿no? En el Antiguo Oriente, siendo este el primer periodo, se caracteriza por el predominante sentido religioso, a partir del cual se rigen pues, con preceptos jurídicos. Hablando de materia penal, para sancionar los delitos a partir de los resultados, más no de la intención. En esa época se recurría a la venganza pública y la venganza privada, el criterio taloneal y la responsabilidad objetiva. Es de resaltar que en esta época la mayoría de los pueblos eran unas penas demasiado duras, pues, aplicadas, las que aplicaban, tales como los azotes, la marca e incluso la pena de muerte. Y algo muy particular de este periodo es que las penas se heredaban. Eso quiere decir que las penas se aplicaban a la familia del reo, o sea que se seguían aplicando. No muy evolutivo este periodo, por cierto. Luego está Grecia y Roma. Hablemos que en Atenas las leyes penales tenían una gran importancia, porque en ellas se permitía el castigo en hechos que no estaban previstos en la ley. Pero en este periodo el sistema de penas eran duras, pero ya no eran tan crueles como las antiguas penas, donde su pena máxima aplicada apenas era el envenenamiento por cícuta. O sea, ya el reo pues sufría menos. Y descartando otras penas tan fuertes como era la lapidación, la crucifixión. Ya en el derecho romano, pues nos encontramos una legislación ruda, si se puede decir también, donde ellos utilizaban pues la ley de las 12 tablas, las cuales sus penas del talón y la compensación, porque eran penas duras también. En la Edad Media sí podemos decir que el derecho germánico, su principal característica es el predominio del objetivo sobre lo subjetivo. Este periodo fue marcado por un predominio de la arbitrariedad judicial, que eran locos la cosa. Luego vamos ya a la codificación, resumiendo todo, que es el periodo para mí más importante, donde fueron sus máximos representantes, César Beccaria y John Howard, que con grandes aportes bibliográficos en su época, en la evolución del derecho penal, ellos plasmaron allí en su obra bibliográfica lo cruel de las penas de las épocas, pues. Y estos fueron acogidas por la Revolución Francesa y allí difundidas, o sea, mejoradas obviamente, a través de códigos, siendo el primer código en Francia en 1810. Luego viene el español 1822, en el alemán el 1871 y en 1889 el código italiano, el cual sirvió de inspiración para el código penal que tenemos en Venezuela actualmente. Hablando de la formación científica penal, luego de la etapa de codificación que sirvieron de base para la formación científica del derecho penal. Con Beccaria, quien fue quien inició todo, y luego con la Revolución Francesa, estas permitieron la evolución científica, creando así la ciencia del derecho penal, la cual tiene como objeto el estudio del delito, el delincuente y de la pena. La ciencia jurídica pues se convirtió en filosofía del derecho. Existen distintas escuelas penales, pero tenemos dos muy importantes, las cuales son la escuela clásica y la escuela positivista.
La escuela clásica, siendo su principal fundador César Beccaria, persona que ya hemos nombrado, esta escuela se agrupó pues distintos pensadores y tratadistas del derecho penal, fundándose en el libre albedrío humano, algo que ellos se enfocaron mucho, y en la eficiencia de la pena como una ejemplaridad general o individual. También se enfocaron en principios dogmáticos jurídicos con la liberalidad en el proceso y un trato mucho más humanitario, eliminando las torturas y otros sistemas crueles de inquisición o castigo que existían en esas épocas. En los caracteres de la escuela clásica, el método lógico abstracto, ya que el derecho penal, por ser un derecho, debía trabajarse con esta metodología, y la imputabilidad basada en el libre albedrío y la culpabilidad moral. Hablando de la escuela positivista, los fundadores, el San Ambrosio, quien estudia sobre el hombre como el delincuente, luego está Enrique Ferri, Rafael Garófalo, que entre todos aportaron a la escuela positivista. En esta escuela, además del delito y las sanciones penales, existe otro elemento, el cual es el protagonista. Es decir, la persona que comete el delito o el delincuente, que es la persona a la que se le va a imputar el delito. Podemos decir entonces que la escuela positivista es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento proviene de la experiencia y se puede verificar a través del método científico. En la conclusión de este tema muy importante dentro de la materia de derecho penal, el cual nos enseña desde su evolución la importancia del derecho penal dentro de nuestra sociedad, el cual ha ayudado pues, a organizar las sociedades mediante leyes que regulen la conducta del hombre, que al no cumplirlas obviamente pues le va a cargar alguna sanción, ya sea administrativa o penal, la cual pueden pagar incluso hasta con la cárcel. Todo esto hace que hoy en día pues vivamos, digámoslo así, en una sociedad un poco más organizada y con mucho más igualdad a la hora de ser procesado, ya que no se violan sus derechos como tal, como era en la época antigua, pues que antes pues eran tan crueles las penas que de verdad que eran muy graves. Feliz día para todos y muchas gracias por su atención.